Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Germán Darío Ochoa Morales, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, carrera Ingeniería Mecánica. Hoy les voy a hablar acerca de los circuitos rectificadores y los circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Los circuitos rectificadores. Los circuitos rectificadores nos permiten, mediante la utilización de diodos, convertir la corriente alterna en corriente continua, para así usarlas en determinados dispositivos electrónicos. Entre los circuitos rectificadores tenemos dos circuitos que son los más básicos: el circuito rectificador de media onda y el circuito rectificador de onda completa. Su principal diferencia es que en el circuito rectificador de media onda solo rectifica ya sea el ciclo positivo o el ciclo negativo del voltaje que se le suministra. Si el voltaje de salida que rectifica es el del ciclo positivo, decimos que está polarizado directamente, y si al contrario está funcionando solo con el ciclo negativo, decimos que está polarizado inversamente. Y el rectificador de onda completa, como podemos ver, rectifica ambos ciclos del voltaje que se le suministra. Aquí tenemos el circuito que vamos a resolver. Como podemos ver, aquí tenemos un diodo, por lo que tenemos que ver con qué ciclo funciona. Vemos que si el ciclo positivo es el que suministra, esto no sería posible debido a que llega aquí, y como sabemos, un diodo solo conduce de ánodo a cátodo, por lo que llegaría aquí y el diodo se abriría, por lo que no permitiría que se complete el circuito. En cambio, si el ciclo negativo es el que suministra, vemos que esto sí podría ser posible, ya que llega por el ánodo y cerraría el circuito, por lo que ya podríamos graficar su voltaje de salida, que sería en menos 20 voltios, y en el ciclo positivo se mantendría en cero, por lo que este sería un rectificador de media onda. Seguimos con el siguiente inciso, que es el de hallar el voltaje de corriente directa, por lo que solo reemplazamos en la fórmula. En este caso es negativo, por lo que el voltaje que le suministramos es del ciclo negativo. Por los 20 voltios. Esto nos da un valor de menos 6.36 voltios. Este sería el voltaje en corriente directa. Procedemos enseguida con el siguiente inciso, que es la potencia del circuito. Para eso utilizamos la fórmula que dice potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, y simplemente reemplazamos. En este caso, como está elevado al cuadrado, el signo negativo no importaría, así que simplemente podríamos transcribir los 20 voltios al cuadrado por la resistencia, que es de 2 kiloohmios, que es lo mismo que 2000 ohmios. Resolvemos y nos da un valor de 0.2 watts. El siguiente inciso nos pide que hallemos la corriente que circula por el circuito. Para esto simplemente aplicamos ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje por la intensidad. Simplemente despejamos la intensidad y nos queda intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos los 20 voltios sobre la resistencia, y esto nos da un valor de 0.01 amperios. Circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Un limitador o recortador es un circuito que, mediante el uso de resistencias y diodos,
permite eliminar tensiones que no nos interesen para que no lleguen a un determinado punto de un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente tensiones negativas. No obstante, esto también puede hacerse con un solo diodo formando un rectificador de media onda. En la siguiente figura se ilustra la curva característica general de transferencia de un circuito limitador. Como se indica, para entradas en un cierto nivel L- entre K es menor o igual al voltaje de entrada menor o igual a L más entre K. El limitador actúa como un circuito lineal, proporcionando una salida proporcional a la entrada. Voltaje de salida es igual a K por el voltaje de entrada, donde K es una constante. Aun cuando en general K puede ser mayor de 1, los circuitos estudiados en esta sección tienen K menor o igual a 1 y se conocen como limitadores pasivos. Si el voltaje de entrada excede del umbral superior L positivo entre K, el voltaje de salida está limitado o fijado al nivel limitador superior L más. Por otra parte, si el voltaje de entrada se reduce abajo del umbral limitador inferior L menos entre K, el voltaje de salida está limitado al nivel limitador inferior L menos. Bueno amigos, esto fue todo. Si les gustó ya saben que le pueden dar manita arriba y si tienen alguna duda háganmelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.